Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad vengo con ustedes a hacer una mochila, un fondo para la mochila Guayú con estos 4 colores y el alma, un cordón que yo empleo como alma. Miren, entonces vamos a tomar el color, voy a iniciar con el fucsia y voy a hacer un anillo. Miren, entonces me envuelvo en este dedo, en el índice, me lo envuelvo de esta manera y lo cruzo, miren. Sostengo con este dedo, con el anular izquierdo, meto el crochet por ahí. Entonces traigo esta hebra, ¿cierto? Miren, giro y vuelvo y traigo hebra. Bien, ahora que toca, retiro del dedo y así me queda el anillo. Voy a dar puntadas, 9 puntos bajos en el anillo, miren. De la siguiente manera hago: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Yo siempre empleo el hilo en 2 hebras. Miren, 2 hebras por color, ¿cierto? Bueno, después de que tenga los 9 puntos, ajusto, tiro de esta hebra corta, la tiro, jalo, miren, ajustadito, trato de ajustar lo más que pueda. Listo, que quede bien cerradito el centro. Entonces me voy a ir al primer punto, miren, a este punto. Entonces voy a meter el crochet, traigo hebra y sin cerrar el punto, miren, voy a ingresar los demás hilos, ¿cierto? Entonces acá tomo los hilos y el cordón, miren, los junto de esta manera y estos van a ser las almas, todas estas hebras, estos 3 colores y el cordón. Tomo el tejido y pongo encima de el color fucsia, miren, de esta manera, pongo las hebras encima y inmediatamente cierro ese punto, ¿cierto? Lo termino, lo completo, miren. Y este cordoncito, esta hebrita, la voy a llevar también por dentro para que quede más, quede resistente. Entonces voy a dar 2 puntadas en cada punto. Entonces llevo 2, ¿cierto? 2 puntos, miren, 1 y 2. Me voy al siguiente punto, hago otros 2 puntos. Y estos son los aumentos que vamos a hacer en esta primera vuelta. 2 puntos en cada punto de... Miren cómo va quedando el tejidito. Llevo todo por dentro. Nuevamente doy 2 puntadas por cada punto. Dos puntos por cada punto, en cada punto. Estoy dando 2 puntadas. 1, 2. Bueno, entonces estoy dando 2 puntadas. Si empecé con 8, 9 puntos, voy a tener en esta segunda vuelta 18. Miren, recuerden, en cada punto, en la pestañita de arriba, voy dando 2 puntadas, ¿cierto? Llevando todo por dentro, reviso en la parte del revés, está bien. 2 puntadas en cada, miren, ahí hago uno y ahí hago otro, ¿cierto? Esos son los aumentos, tejer 2 veces en un punto.
espero se esté viendo muy bien. Y en el último punto vamos a dar 2 veces, 1 y 2. Bueno, ¿qué vamos a hacer en esta segunda vuelta? Miren, dejamos este último punto sin cerrar y vamos a dar una vueltica de color, puede ser morado. Vamos a cambiar, entonces cerramos ese último punto con morado. Cierro, miren. Cierro con morado y voy dando nuevamente 2 puntadas en cada punto. Miren, cierto, 2 puntadas en esta tercera vuelta. Bueno, la segunda. Doy 2 puntadas en cada punto y así voy formando el diseño del fondo. Yo la verdad es que soy muy poco de patrones, yo no empleo patrones, yo simplemente voy tejiendo y voy mirando qué figura hacer, pero hay que hacer siempre aumentos. Estoy dando 2 puntadas, mire, en cada punto. Estoy dando 2 puntadas en cada punto, recuerden, en esta segunda vuelta. Entonces me voy yendo y voy llegando al final. Bueno, entonces recuerden, estoy dando 2 puntadas con el color morado, como pueden ver, 2 puntadas en cada punto. Y otra cosita que les iba a decir es que hay que ir aplanando. Por eso es importante trabajar en una mesita e ir aplanando, ¿cierto? No se preocupen que esto después lo cortamos y quemamos este cordón para que quede, no se vea eso ahí. Entonces recuerden, estoy dando 2 puntadas en cada punto, ¿cierto? Dos puntadas estoy dando, vean, estoy llegando al final, miren. Voy llegando al final. Bien, entonces llegamos al final. En esta segunda vuelta dimos 2 puntadas en cada punto, ¿cierto? Bien, entonces veníamos tejiendo 2 puntos en cada punto con el morado. Voy a cerrar ahora ese punto y lo voy a cambiar con el azul. Miren, voy a hacer un cambio de color y voy a cerrar ese último punto con azul, porque estoy haciendo un diseño. Vamos a ver qué me sale. Entonces, miren, hago uno y un aumento, ¿cierto?
cambiamos a verde. Entonces tomamos la hebra verde, llevo este para atrás y voy a hacer 3 puntos en color verde. Hago un punto, ¿cierto? Y un aumento en color verde. En el siguiente punto hago un aumento. Ahí está el aumento, cambio nuevamente ahora a fucsia. Y hago un punto. Y en el siguiente punto hago un aumento. O sea, 2 puntadas en una, mire, uno y ahí mismo hago otro. Nuevamente cambio a azul. Y hago, cierro ese punto con azul y hago un punto, ¿cierto? Y en el siguiente hago el aumento con azul. Nuevamente el verde, cierro con el verde y hago un punto. Y en el siguiente punto hago el aumento. No acá, sino en el siguiente, mire. Ahí hago el aumento. Y así me voy yendo hasta terminar esta vuelta, ¿cierto? Nuevamente con el azul. Estoy improvisando, la verdad es que este diseño pues es algo de mi mente. Se me está ocurriendo hacerlo de esta manera. Pero siempre haciendo aumentos equitativamente. ¿Qué quiere decir esto? Alrededor del bolso, del fondo, hay que ir haciendo aumentos en cada sección para que se me vaya abriendo el plato. Vengo con ustedes cuando ya tenga esta vuelta finalizada. Miren chicos, entonces aquí dejé de hacer aumentos acá en este fucsia, sino que simplemente hice 3 puntos porque ya siento que el tejido se está quedando con bolero, ¿cierto? Entonces voy a hacer estos últimos 3 puntos. Estos, miren, entonces tejo 1, 2 normales sin aumento ahí, y voy a hacer el último verde. Bueno, aquí me alcanzó para un verde, entonces hago cambio a verde y hago 1, 2 y ahí mismo hago otro punto, ¿cierto? Bueno, ahora mire, vamos a hacer ahora, a partir de esta vuelta vamos a hacer bueno, cierro el color verde con el azul, ¿cierto? Y voy a hacer 1, 2 y hago un aumento ahí para ir abriendo el diseño, ¿cierto? Mire, cambio a verde, voy a tejer 1, 2 y ahí mismo hago otro aumento, ¿cierto? Mire, nuevamente me voy al color, cambio, cierro el último punto con fucsia, llevo la hebra fucsia para atrás y voy tejiendo, hago 1 y ahí en el segundo punto hago el aumento, 1 y ahí mismo hago otro y el último punto. Mire, entonces ¿qué estoy haciendo? Estoy abriendo
estoy haciendo la misma sección, pero en cada color hago el aumento, ¿cierto? Entonces en cada color voy a hacer el aumento. Estamos agregando un punto de más a cada sección, o sea que si tenía abajo 3, ahora voy a tener 4 con el aumento. Por ejemplo, miren, 1, hago el aumento ahí, 1 y 2, y en este punto pues lo dejo normal, ¿cierto? Entonces ahí ya tengo 4. Cambio a verde. Y hago 1 y hago el aumento ahí en este punto, miren, 1 y 2. Y el último punto. Y así voy a ir dando las puntadas hasta terminar esta vuelta de este diseño improvisado porque no tengo patrón. Entonces miren, 1 y en el siguiente punto hago el aumento. Y 2. Cambio a azul. Y hago un punto. Y en el siguiente hago el aumento, o sea ahí hago 1 y hago 2. Y el último punto cierro con verde porque voy a hacer ahora con verde, mire, cierro con verde, voy aplanando y voy dando las puntadas de color verde, mire, donde está el verde voy a tejer verde, pero con la diferencia de que voy a hacer un aumento en la mitad, ahí voy a hacer el aumento, hago uno y hago otro, y el último punto cambio a fucsia y hago 1 y hago el aumento. Bueno chicos, como pueden ver estoy dando las puntadas, miren. Estoy en el fucsia. Ahora cierro con el azul. Y entonces recuerden hacer los aumentos en cada color. Lo voy a hacer esta vez acá, miren. En este último punto. Ahí, ¿cierto? En cada color vamos a hacer un aumento. Cierro con verde. Sigo tejiendo la sección del verde. Y voy a hacer un nuevo punto, un nuevo color acá. Ahí voy a hacer el aumento, miren. 1 y 2. Y así me va quedando el fondo. Voy a ir dando puntadas. Por ejemplo, acá en el fucsia. Cierro. Con fucsia, miren. Se me está alargando mucho el video, entonces voy a hacer esto por partes, este fondo. Esta es la primera parte. Miren, entonces ahí cierro con fucsia y hago las puntadas del fucsia. 1, 2 y ahí hago otra del aumento ahí. Miren, ahí. ¿Cierto? Miren. Yo los aumentos lo puedo hacer al principio o al final de cada sección, pero yo lo hice esta vez en este. A veces lo hago en la mitad o a veces lo puedo hacer al principio, ¿cierto? Y así voy dando hasta... Voy a repetir lo mismo hasta terminar la vuelta.
Vengo con ustedes. Bien, llegamos al final de la vuelta, miren. Entonces, vamos ahora a cambiar nuevamente vamos a cerrar ese último punto verde con el azul. Entonces llevamos la hebra azul para atrás y cerramos con el azul. Miren, cerro con el azul, ¿cierto? Y entonces voy a seguir con las secciones. Miren, entonces en la parte del azul sigo tejiendo azul. 1, 2, 3 y hago el aumento ahí, ¿cierto? En ese punto hice el aumento. Finalizo con un punto azul. Listo, me reviso. Recuerden ir aplanando su fondo. Entonces seguimos, cerramos ese punto con verde, miren, porque nos toca ahora trabajar con el verde. Llevo para atrás y cierro ese último punto azul con verde y tejo nuevamente un punto, otro punto y el aumento. Uno y ahí mismo hago otro. Y el último punto cierro con el fucsia. Llevo para atrás, miren. Y tejo un punto, otro punto y cierro, hago un aumento, perdón, en un mismo punto, miren el aumento. Y el último punto, cambio ahora al color azul. Miren, entonces hago un punto, otro punto y el aumento. 1 y 2. Y el último punto de la sección del azul, nuevamente, ¿qué me toca hacer? Cambiar. Cierro con el azul, con el verde. Estoy trabajando con el azul, ¿cierto? Cierres con el verde. Cierro ese último punto azul con verde, miren, porque vamos a trabajar con el verde. Entonces ahí hacemos uno, hago otro punto y hago el aumento ahí, miren. Uno y el aumento, ¿cierto? Y el último punto verde. Y así hasta terminar la vuelta. Bueno, vengo con ustedes y recuerden, miren, estamos haciendo un aumento en cada sección del color. Y esta es la primera parte lo voy a dejar hasta acá porque ya está demasiado extenso el video y para yo subirlo es en verdad muy complicado. Pesan mucho los videos. Entonces, mire, recuerden, en cada sección hacemos el aumento. Por ejemplo, ahí voy a hacer un aumento. Voy a tejer uno y voy a tejer otro, ¿cierto? Mire. Y el último punto fucsia. En cada sección vamos a hacer el aumento. Vengo con ustedes cuando ya tenga esta vuelta. Bueno, llegamos al final de la vuelta, como pueden ver. Y entonces, miren, hasta aquí voy a dejar el video porque ya está muy extenso. Voy a cortar esto que está aquí, lo vamos a cortar. Lo voy a cortar, miren. Estos hilos y el halo. ¿Cierto? Y entonces procedo a quemar con mucho cuidado de no ir a quemar el tejido.
simplemente como para ir. ¿Cierto? Como para que quede esto exacto, mire. Y así queda este fondo en la primera parte. En la segunda parte vamos a seguir dando las puntadas para que vean cómo es que va abriendo el plato. Y así va quedando el fondo. Bueno chicos, espero les haya gustado este tutorial. Esperen las otras partes de este tutorial para terminar, ir avanzando y terminar este fondo. Nos vemos en un próximo tutorial. Hasta la próxima.